Buenos días a todos. Nuevamente nos reunimos de esta forma virtual con el objetivo de, en primer lugar, hacer un resumen de los videos ya anteriormente subidos al canal, como son la protección contra descargas atmosféricas, pero desde el punto de vista de la protección externa. O sea, en primer lugar, vimos los métodos fundamentales que estaban en base al cumplimiento de la norma IEC 62305 y a su vez también al marco normativo mexicano, la NMX J549. En ese esquema vimos cuáles eran los métodos recomendados para el cumplimiento de la norma. Entonces vamos a hacer un resumen de ellos, ¿no? En primer lugar, ¿cuáles son los métodos que se van en base a ese marco normativo? Primero, vamos a poner IEC 62305 y NMX J549. Bueno, aquí vamos a ver que se basa en un método fundamental, que es el método de la esfera rodante. Un segundo método complementario, que también podemos, dependiendo de la aplicación que vayamos de caso de estudio, el método del ángulo. Y un tercer método, que era el método de la malla. En los videos que están clasificados por cada tipo de método, vienen la información de tablas, recomendaciones, distancias, etc. Ahora bien, existe el otro o cuarto video que preparamos, que salió en esta semana, que es el que da cumplimiento al marco normativo NFC 17102 del 2011. Bien, y también la norma española, la UNE 21186, o sea, UNE. Esta norma española está como marco normativo desde un inicio, al igual que la NFC 17102, de una tecnología de pararrayos que es conocida como pararrayo de dispositivo de cebado, o también como early streamer en otras latitudes. Entonces, en esos casos han sido el análisis de todo lo que es protección externa que hemos visto hasta ahora en el canal. De igual forma, en el diplomado que ya hemos ido anunciando, se va a tratar en detalle la forma de cálculo de cada uno de estos sistemas. En esta última se dieron inclusive las ecuaciones para cuando la altura de montaje era inferior a 5 metros o cuando era mayor a 5 metros. Entonces, la pregunta está, que es lo que, gracias a comentarios que han mandado vía correo y que quisiéramos que también lo reflejaran en el canal, nos preguntan, ¿cuál de esas opciones utilizar? ¿Cuándo una, cuándo otra? Bueno, la temática está en función de, inclusive cuando vas a analizar el tipo de inmueble. Primero, nosotros en todo lo que hemos ido hablando del tema de pararrayos, hablamos de análisis de riesgo. El análisis de riesgo siempre lo realizamos en base a IEC, un programa que nos permite evaluar en función de la instalación y las condiciones, la ubicación, el nivel de isodensidad del lugar, cuál sería la propuesta de análisis. Mas, sin embargo, sí creemos que siempre se debe evaluar qué requiere el cliente. Por ejemplo, si nos están pidiendo un proyecto en el cual se deba hacer el cumplimiento del marco normativo en base a IEC, o sea, en base a normas internacionales, indudablemente tenemos que recurrir a elaborar una memoria técnica por uno de estos tres métodos o la combinación de ellos. Vamos a poner muestras de combinación de estas soluciones.
Y si entonces estamos hablando de un cliente, sobre todo clientes europeos, en que el marco normativo, tanto en España, Francia, es de estas dos normas, entonces habrá que hacer la memoria técnica y el cálculo de radio de protección en función de este cumplimiento normativo. Hay que tener bien claro que cuando se habla de pararrayos de dispositivo de cebado es un pararrayo, como bien se expresa en el video, el cual se le atribuye un avance adicional al de una punta simple. Entonces, por lo tanto, cuando vamos a hablar de eso, tenemos que tener mucho cuidado en el mercado porque existen puntas que se clasifican de pararrayo de dispositivo de cebado y que no han sido probadas bajo ningún laboratorio y no han sido probadas tampoco en base a ninguna norma que justifique ese avance. Entonces, a la hora de seleccionar qué pararrayos de dispositivo de cebado, si lo vamos a hacer, que sean pararrayos que sean provenientes de fabricantes que cumplan con estas normas y puedan entregar un certificado de prueba. Ese es el único elemento que habría que tener en consideración para tener una garantía de protección. Ahora, cuando hablamos de la norma IS 62305, ella insiste en un tema primero y primordial, y es que todo elemento de la cubierta de la edificación o del área de captación de la edificación quede bajo un cono de protección. Entonces, eso es lo que hace que tenga que tener diferentes elementos que coadyuguen a una protección. Y es por eso que a veces hay que hacer combinaciones de una punta central como pivote, calcularla por el método del ángulo, ver su zona de protección y después auxiliarme o por un método de malla o por un método de la esfera rodante. Entonces, la importancia que está en cada uno de los videos, y les pediría que después de este vuelvan a visitar cada uno de los capítulos, es que vean que siempre el objetivo es que el elemento a proteger quede dentro de una zona protegida. Esa es la esencia, no hay más secretos. Hablar de qué producto es el más confiable. Yo siempre he dicho en todas las conferencias que un producto puede ser confiable y sin embargo una ingeniería mal desarrollada y la solución es pésima. ¿Bien? Porque usted puede tener un excelente producto, una punta de acero, la puede tener de aluminio, la puede tener con inclusive certificados de laboratorio, y sin embargo a la hora de hacer la ingeniería, si no somos capaces de analizar la zona que protege, la solución es pésima. Y sin embargo también puede tener una solución donde quizás a lo mejor los materiales, los certificados de los materiales están en duda, mas sin embargo se hizo una adecuada ingeniería y una adecuada instalación y entonces la solución es la adecuada. Por lo tanto, ¿qué es lo importante analizar? Primero, tener una buena ingeniería. Segundo, un producto que cumpla con normas y certificados que avalen el comportamiento del mismo. Unimos esas dos cosas y entonces tendremos la solución que todos desean, una solución confiable. Muchas gracias.